Muy buenos días, queridos radioescuchas de Radio San Juan Diego. Otra vez estamos con ustedes muy gustosos después de unas semanitas que no nos vimos. Estamos aquí transmitiendo nuevamente desde la cabina de Radio San Juan Diego, desde la diócesis de Cuautitlán, en la Catedral de San Buenaventura. Estamos aquí su hermana en Cristo, Erika León Santos, otra vez con el gusto de estar con ustedes en su programa, Una aventura de fe. Espero que los programas que hemos hecho pues hayan sido de fruto espiritual para cada uno de ustedes. Y pues vamos a continuar en este 25 de noviembre del 2019 con nuestro tema, Familias sin Violencia. Recuerdan que estábamos hablando sobre la violencia doméstica. Hoy vamos a hablar cómo llevar a cabo familias sin violencia desde el punto de vista cristiano de nuestro Señor Jesucristo y sus planes. Entonces vamos a hacer no sé si recuerdan, un resumen de lo que vimos en los programas anteriores, que vimos desde el punto de vista del Código Civil, analizamos lo que era la violencia familiar y cómo se da, hasta dónde podemos llegar cuando no nos controlamos y cómo se destruyen las familias a través de esta violencia doméstica. Pero también hablamos en el último programa que nuestro Señor Jesucristo también tiene grandes perspectivas y grandes planes para las familias, para que esta violencia cese. Y nos decía que el matrimonio pues es una comunión de vida y amor. Necesitamos tener esa comunión de vida y amor, común, unión. Es decir, tenemos que tener objetivos en común los esposos que lleven a nuestra familia a ser familias sólidas en el amor, en la responsabilidad, en la entrega, en el servicio, y buenos seres humanos también para la sociedad, porque también repercute en la sociedad. Entonces, establecimos también, o hablábamos en el programa anterior, de el Evangelio de San Juan en el capítulo 2, versículo del 1 al 2, donde decíamos, 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba ahí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Este versículo, bueno, es de resaltar, es algo importante, porque la iglesia le concede una gran importancia a la presencia de Jesús en las bodas, en este caso de Caná, pero también en nuestras bodas representa Él algo muy importante. Nosotros tenemos que invitar a nuestro Señor Jesucristo a vivir con nosotros para que las familias se consoliden en el amor. Recordemos que si nuestro Señor es el que nos acompaña en nuestros matrimonios, difícilmente podremos caer en la violencia porque Jesús es amor. Jesús es el que trae la paz a nuestros hogares y principalmente a nuestro corazón. Si nuestro corazón está en paz, nosotros tenemos a Jesús, porque podemos engañarnos diciendo que tenemos a Jesús en nuestro corazón y todavía existe esa violencia. Entonces realmente nos estamos engañando a nosotros, estamos engañando a nuestra familia, a la sociedad, pero también a Dios nuestro Señor, porque decimos tenerlo a Él y actuamos de manera diferente. Jesús en ningún momento fue violento, y recordemos que si nosotros decimos tener a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, entonces tenemos que actuar como actuaba Él, con esa paz, con esa serenidad y sobre todo dando amor. Entonces eso es lo que nos corresponde a nosotros como matrimonio en esa común unión de vida y amor en nuestras familias. Pero bueno, para que nosotros podamos entender cómo vamos a llegar a evitar esas familias sin violencia, necesitamos entender lo que es la antropología cristiana. La antropología pues es el estudio del ser humano, cómo está hecho, pero desde un punto de vista cristiano, porque pues a lo mejor podemos saber que estamos hechos con 2 ojos, manos, pero ahora desde un punto de vista cristiano, ¿cómo estamos hechos? Bueno, San Juan Pablo II, primero que nada, nos animaba a explorar cómo estamos hechos a través de 2 preguntas. Una de ellas es, ¿quién soy yo? Y la segunda, ¿cómo voy a vivir? Entonces, para que nosotros entendamos primero quién soy yo, desde la perspectiva de San Juan Pablo II, tenemos que entender que somos seres totalmente sagrados. ¿Y por qué sagrados? Pues porque desde el inicio de la creación fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso en algunas catequesis ya se ha hablado de manera repetitiva, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero posiblemente no hemos caído en la cuenta de verdaderamente cómo es que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Podemos ver en el mundo que todos tenemos características diferentes, que todos somos unos güeros, otros más morenitos, unos altos, y diríamos, Dios adopta diferentes fisonomías.
Dios es de todos, como todos nosotros, como es a imagen y semejanza de nosotros. Bueno, principalmente somos hechos a imagen y semejanza de Dios en el amor. Él nos dio un corazón como el que tiene Él, lleno de amor. Pero nosotros muchas veces lo vamos inclinando hacia el mal y vamos perdiendo ese amor o esa imagen y semejanza a Dios. Entonces, si nosotros entendemos que somos seres que estamos hechos de amor, entonces podemos entender que cada persona es un misterio sagrado. Por eso, en el mundo lo decimos de otra manera, decimos cada persona es un universo, cada mente es un universo. Pero desde el punto de la antropología cristiana decimos que cada persona realmente es un misterio sagrado. Cada uno trae una misión, cada uno está unido a nuestro Señor, a Dios Padre. Entonces, estamos unidos en el amor, al corazón de Dios. Entonces, una vez que nosotros estamos o tenemos ya bien entendido que somos seres totalmente sagrados y podemos entender lo que es nuestra sacralidad como personas con cuerpos y almas hechas a imagen de Dios, porque también contamos con un alma que nos distingue de los animales. Entonces, en otras palabras, somos seres sagrados. Por consecuencia, nuestro prójimo es sagrado, nuestra esposa es sagrada, nuestro esposo es sagrado, nuestros niños son sagrados. Entonces, si podemos entender esa antropología cristiana de que todos los seres humanos somos sagrados, ¿cómo puedo yo hacerle daño a mi esposa si es sagrada? ¿Cómo puedo hacerle daño a un niño, a mi hijo si es sagrado, a mi esposo si es sagrado? Todos entonces tenemos que entender que si somos hechos de esa forma, con esa sacralidad, no podemos nosotros entonces lastimar a nadie. Tenemos que empezar a modificar nuestro pensamiento, primero que nada caer en la cuenta de que somos sagrados, que todos somos sagrados, no solo yo, también los miembros de mi familia. Entonces con ello voy a evitar que yo caiga en esa violencia. Ahora, tenemos que vivir la realidad de lo sagrado de nuestro cuerpo. Ya entendimos que somos seres sagrados. Ahora, ¿cómo voy a vivir esa realidad de lo sagrado en este cuerpo? Bueno, la verdad sobre la sacralidad del cuerpo en la expresión cotidiana del amor, lo cual al tener un cuerpo se hace posible que nosotros podamos tener una sonrisa, una mirada, simpatía, una comprensión, una palabra de aliento, una canción, una sonrisa, un gesto de cariño, una mano extendida hacia una persona necesitada, una palmadita en la espalda. Y esto ocurre porque todos tenemos un cuerpo. Entonces, esto es lo que nosotros deberíamos de estar dando en nuestras familias, este tipo de alientos, este tipo de gestos de cariño. Eso es lo que las familias necesitan. Así es como nosotros, al entender que tenemos un cuerpo sagrado, es lo que deberíamos de dar a los miembros de nuestra familia. Además de todo esto, que son muestras de cariño, muestras de afecto, también tenemos algo muy importante que es el servicio a los demás. Por lo tanto, también al dar el servicio a los demás, damos un servicio a Cristo nuestro Señor. Porque trabajamos de manera permanente en nuestras familias, como papá, como mamá, trabajamos de manera cotidiana, sin cansancio para nuestras familias. Trabajamos cocinando, limpiando la casa, cuidando a los niños, principalmente cuando están enfermos, los llevamos a la escuela, cuidamos a los ancianitos que viven con nosotros y las acciones las cumplimos con nuestros cuerpos y nuestros sentidos y hacen así visible la presencia de Dios en nuestras familias, porque nos estamos dando en una actitud de servicio a todos los miembros de la familia. Esto es bien importante porque la violencia familiar la violencia familiar o doméstica surge muchas veces de mi enojo cuando yo no quiero entender que lo que estoy haciendo es dar un servicio a mi familia. Yo no entiendo ese servicio, sino que ese servicio yo lo entiendo como una obligación y no como una forma de dar amor a los miembros de mi familia y una forma de darle también un servicio a nuestro Señor, porque me enojo cuando tengo que hacer la comida, porque me enojo cuando tengo que ir a trabajar y todavía de mi salario como padre tengo que dar ese dinero para la familia, para el sustento de la familia. Y me genera un enojo de tal manera que caemos en esa violencia cuando sabemos que nuestras responsabilidades como padres son esas: dar sustento a la familia,
educación, una casa limpia y ordenada para que todos los miembros podamos vivir en armonía. Entonces, si no lo hacemos de esa manera como una actitud de servicio, que es a lo que también Cristo nos ha llamado, a servir a los demás. Él, recordemos que no vino a ser servido, sino a servir. Entonces, si partimos del primer bloque que dijimos que nosotros somos seres sagrados hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios, Él, Jesucristo, la persona de Jesucristo, tenía una actitud de servicio, tiene una actitud de servicio. Entonces nosotros, al ser hechos también a imagen y semejanza de Él, tenemos entonces que ser seres que también den un servicio, principalmente en las familias, independientemente de servicios que demos en la comunidad, en alguna otra apostolado, en alguna otra circunstancia, pero principalmente ver el servicio en nuestras familias. Ahora, sabiendo esto, ¿cómo pueden los católicos pensar que sería aceptable hacerle daño o atacar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos? Eso no lo podemos concebir, dado que, como hemos dicho, somos seres dotados de alma y cuerpo. El alma es algo muy importante, es algo que no tienen los animales. Nosotros sí tenemos alma y cuerpo y somos hechos a imagen de Dios. Entonces, no concebimos que una persona que se dice tiene en su corazón a Dios nuestro Señor, pues ataque a su propia familia. No resulta congruente lo que yo predico, lo que yo hablo con lo que yo hago en mi familia. Bueno, esto podríamos entenderlo si nosotros vemos o volteáramos a ver un poquito la cruz de Cristo. Nos dice el Papa Francisco en su vigilia de oración por la paz en el año 2013, que necesitamos, para erradicar un poquito la violencia en las familias, voltear a ver la cruz de Cristo. Y dice él: ¿cómo deseo que todos los hombres y mujeres de buena voluntad miraran a la cruz, aunque sea solo por un momento? Ahí podemos ver la respuesta de Dios. La violencia no se responde con violencia. La muerte no se contesta con el lenguaje de la muerte. En el silencio de la cruz, el rugido de las armas cesa y el lenguaje de la reconciliación, el perdón, el diálogo y de la paz es hablado. Que todo el mundo se mueva para mirar en lo más profundo de su conciencia y escuchar la palabra que dice: deja atrás el interés hacia los demás. Dice: deja atrás el interés egoísta que endurece tu corazón. Supera la indiferencia que hace a tu corazón insensible hacia los demás. Conquista tu razonamiento destructivo y abre tu ser al diálogo y a la reconciliación. Creo que estas palabras de el Papa Francisco en esta vigilia del 2013 nos trae una profundidad, nos abre nuestro corazón principalmente al perdón. Necesitamos familias que aprendan a perdonar, familias que se unan en el amor y el perdón. Pero también nos habla de algo bien importante: el diálogo. A veces nosotros damos por hecho que cuando hablamos con la persona ha entendido exactamente lo que nuestro corazón o nuestra mente quiere decir. Y muchas veces uno de los graves problemas que existen en la familia es principalmente la comunicación o el diálogo. Yo digo algo que siento y quiero que se modifique o quiero que tú sepas, pero el otro entiende otra circunstancia totalmente diferente. Y eso crea conflictos, porque muchas veces hasta ponemos palabras en la boca de otras personas o de la persona que nos está transmitiendo ese mensaje porque no lo hemos entendido. Estamos diciendo cosas o estamos entendiendo cosas totalmente diferentes. Entonces, una de las principales causas de la violencia en las familias es la falta del diálogo, la comprensión, la comunicación. Tenemos que empezar a comunicarnos de manera diferente. Es decir, cuando yo dé un mensaje, a lo mejor una buena táctica sería preguntarle al otro: ¿qué entendiste? Esto en alguna ocasión platicando con un psicólogo me decía: se le tiene que preguntar a la persona qué fue lo que tú entendiste para ver si el mensaje que yo di es exactamente el correcto. Porque puede ser que ahí mismo me percate que él entendió o ella entendió otra cosa que yo no quise decir. Y a veces vamos guardando rencores, odios en nuestro corazón cuando no tiene ni razón de ser lo que estamos entendiendo. Entonces, por eso es muy importante mirar la cruz de Cristo. A pesar de todo lo que nuestro Señor Jesucristo pasó, a pesar de que fue humillado, que fue lastimado,
y que fue crucificado, nuestro Señor Jesucristo aún en la cruz, Él estaba perdonando a todos aquellos agresores. Esto es fuerte, esto es algo que nos debe de hacer crear conciencia de que nadie en el mundo nos ha hecho algo tan grave como lo que nosotros mismos le hemos hecho a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo, recibiendo lo más grave, ha perdonado a todos aquellos, nosotros, siendo hechos a imagen y semejanza de Él, también debemos aprender a perdonar a todos aquellos que nos han lastimado, que nos han hecho daño. Por eso es importante que vayas y mires la cruz de Cristo, que levantes tus ojos a ver a ese Cristo que está ahí y pídele que te enseñe a perdonar como ha perdonado Él. Pídele que te enseñe a ser un poquito como es Él. Señor, ¿cómo lograste perdonar a esas personas que te agredieron tanto? Enséñame a hacerlo, enséñame a que yo pueda tener ese corazón tierno, noble, justo y perdonador que tienes tú. Pero muchas veces estamos al contrario, pidiendo venganza, pidiendo que le vaya mal al otro. Creo que estamos equivocando la oración. Lo que tenemos que pedir es que a mí me enseñe a perdonar, para que entonces de ahí nazca otra vez la familia. Esa familia que ha sido lastimada por cada uno de los miembros, sobre todo de los padres de familia. Ahora, ¿por qué hay violencia en tantas familias católicas? Esto es bien importante, principalmente en las familias católicas, que decimos ya estar del lado de nuestro Señor Jesucristo. Todavía existe violencia. Existe porque tenemos un deseo de dominar y controlar a otros. Eso es como algo, principalmente, aunque dije que sí existe también la violencia hacia los hombres, principalmente existe en la violencia hacia las mujeres. Existe un deseo total de dominar y controlar a los demás. Todos nosotros somos producto de la cultura en la que hemos nacido. Es decir, si a mí en mi casa me enseñaron o observé que mis padres tenían violencia uno con otro, yo eso es lo que estoy aprendiendo cuando soy niña. Entonces, hoy es un buen momento para que tú analices y recuerdes, te vayas un poquito atrás y recuerdes cómo fue tu infancia, cómo vivías con tus padres, cómo eran ellos, cómo se llevaban. Y realmente sea honesto contigo mismo. Realmente recuerda la relación que había entre padres. Ahora, una vez que lo recuerdes, te vas a dar cuenta cuántos de esos patrones tú estás repitiendo y estás repitiendo en tu familia y estás queriendo que todo eso, en apariencia tú quieres que eso se erradique, pero tú lo sigues repitiendo. Tal vez inconscientemente o tal vez conscientemente, pero lo estás repitiendo. Entonces somos producto de esa cultura en la que nacimos. Es importante que hagas esa introspección en tu familia de origen y veas cómo se trataban tu papá y tu mamá. Y si tú estás repitiendo todos esos patrones de violencia, mejor rescata todo lo bueno, porque también hay cosas muy buenas que se vivieron en ese matrimonio. Rescata lo bueno, rescata todo aquello que en algún momento llevaron a consolidar un buen matrimonio, y eso sí repítelo, porque el ser humano tiende a repetir, pero las cosas negativas. Entonces esto es importante porque se repite porque es como hemos sido criados, y sobre todo si nosotros no tenemos asimilado los valores de la no violencia y de la compasión del cristianismo. Nos han inculcado tanto violencia, 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 que lo que menos inculcaron en nosotros es no violencia y compasión del cristiano. Incluso se sigue haciendo, yo he escuchado en los niños cuando, no sé, entre los niños de la escuela a lo mejor suceden conflictos o incluso llegan a golpearse. En algunas ocasiones los padres son los que aconsejan a sus propios hijos: pégale a ese niño y no te dejes. Desde ahí ya estamos educando en esa cultura de violencia. Entonces, sé que es difícil decirle a un hijo, trata de hablar, trata de arreglarlo de otra manera, porque la gente no está acostumbrada, a nadie nos gusta que maltraten a nuestros seres queridos y más a nuestros hijos. Pero creo que si nosotros como padres empezamos a modificar esa cultura, podemos llegar a tener familias sin violencia, familias sólidas. Entonces, generalmente también hay esta violencia en las familias católicas por un conocimiento de la doctrina católica sobre el matrimonio y la dignidad del hombre y la mujer, así como del rol apropiado de los padres hacia los hijos.
¿Cuántos de nosotros acudimos a la plática prematrimonial? Una plática prematrimonial que, por cierto, dijimos, ay, qué pesado es ir, ay, nos están queriendo obligar a ir a una plática, yo no sé para qué quieren esto. Realmente es algo que nos debe de preocupar y deberíamos de ir gustosos a esa plática prematrimonial, porque aunque eso a veces una sola plática, se dan buenos tips, nos aterrizan realmente en el rol que cada uno de los papás vamos a tener o de los cónyuges vamos a tener en esa nueva familia que estamos por formar, pero se nos hace algo tedioso, algo que no queremos. Y bueno, entonces sobre todo también tenemos que caer en la dignidad del hombre y la mujer, lo que significa la dignidad de cada uno de ellos. Ahorita vamos a hablar de la dignidad del hombre y la mujer. Solo quiero hacer una pequeña pausa porque tenemos un mensaje muy, muy importante para ustedes. No se vayan. Bueno, pues el mensaje que tenemos para este día precioso, que tenemos próximo a nosotros en el Seminario Diocesano Guadalupano, tenemos la Gran Kermés que se va a llevar a cabo el 1 de diciembre del 2019 a partir de las 8 de la mañana, aquí en el Parque de la Cruz de Cuautitlán, México. Vamos a tener antojitos mexicanos, danza folclórica, música en vivo y sin faltar obviamente la tradicional pastorela que se está preparando con mucho entusiasmo y además la rifa del seminario. No te lo pierdas, tenemos esa gran kermés también para ayuda del seminario, para tener nuevos sacerdotes. Necesitamos sacerdotes que lleven a Cristo al pueblo mexicano. Entonces te esperamos este 1 de diciembre del 2019, no faltes con toda tu familia. Aprovechamos también para decirte que ya viene también la peregrinación, el 28 de noviembre de 2019, la peregrinación de nuestra diócesis. Tenemos una cita a las 8 de la mañana en la glorieta de Peralvillo, y va a haber una procesión. Ahí vamos a dar inicio hasta los pies de nuestra Madre Santísima. La Eucaristía será a las 10 de la mañana. Esperamos que como diócesis acudamos todos a ese encuentro con nuestra Madre Santísima y pues estamos esperando que nos acompañes en ese día. Bien, pues continuamos con nuestro tema. Te decía yo que tenemos que entender por qué hay violencia en las familias católicas, pues es precisamente por la ausencia del conocimiento de Dios en la doctrina en la católica. Y obviamente que no conocemos cuál es la dignidad del hombre y la mujer. Para Dios nuestro Señor, la dignidad del hombre y la mujer es igual. Para Él valemos lo mismo, hombres y mujeres. Lamentablemente para la sociedad en la que vivimos se piensa o se tiene el error de que el hombre, por ser fuerte, tiene que dominar, decíamos hace un rato, dominamos al ser humano, queremos ese dominio. Pero cuando tú entiendes que el hombre y la mujer ante nuestro Señor Jesucristo somos exactamente iguales, que tenemos roles diferentes en la familia, porque uno es el que trae el sustento, otra es la que cuida de los hijos, pero que al final, en complemento, logran a cabo un objetivo en común, que es una familia basada en la armonía, en la felicidad, en el amor a Dios, en el amor a la familia, donde se sientan realmente cuidados. ¿Cuántas veces no hemos visto niños o jóvenes que dicen que se casan, a veces sin amor? ¿Por qué? Porque buscan salir de ese núcleo familiar donde ya no están contentos, ya no están llevando una vida en armonía. Entonces, necesitamos nosotros decirles a nuestros hijos que desde ahorita que los estamos educando, que hombres y mujeres son iguales. Son iguales, primero que nada, ante nuestro Señor Jesucristo, pero ante la ley también. Ya analizamos en alguna ocasión, en algún programa, que la Constitución también nos da ese privilegio. Hombres y mujeres somos iguales. Entonces, ¿qué necesitamos que cuando hay esposos violentos? Pues que debe de contarse con el acompañamiento de la iglesia, también el de la pastoral de la caridad, y primero saber perdonar y después sentirse perdonados. Esto es algo muy importante, porque a veces resulta difícil para quien ha recibido tanta violencia otorgar un perdón. Eso pues, se puede entender desde el punto de vista humano, que solamente con la presencia de nuestro Señor podemos otorgar un perdón, porque a veces estamos tan lastimados que no queremos perdonar. Y también necesitamos ofrecer
un perdón auténtico que regenere a la persona. Esto no se va a hacer de la noche a la mañana. El perdonar también lleva su tiempo. Lleva primero sanar las heridas. Ya habíamos dicho en un programa anterior que no se le puede hablar a la persona de perdonar cuando en ese momento apenas se está saliendo de esa violencia. Tenemos que prestarle auxilio y poco a poco encauzar la conducta que ha recibido hacia nuestro Señor para que sea Él el que le ayude a perdonar a la persona. ¿Recuerdas que estábamos diciéndote que estábamos viendo el libro de la psicóloga Kristaura Whelan y ella nos da un comentario profesional sobre esto precisamente cuando la víctima de esta violencia ha sufrido demasiado y apenas está en ese proceso de sanación? Y nos dice ella, el perdón y la reconciliación son acciones esenciales en la vida cristiana. Sin embargo, cuando se trata de violencia doméstica, se debe tomar precauciones, ya que muchos hombres abusivos no cambian con el tiempo, debido a los factores de riesgo y a las elecciones de vida que ellos hacen y que continúan haciendo, pese a que sus esposas los perdonan repetidamente. Nosotros confiamos desde el punto de vista cristiano que cualquier ser humano de la mano de Cristo puede lograr la conversión. Solos no. Ella nos habla, esta autora nos habla de una persona obviamente lejos de Dios. Lejos de Dios es difícil la conversión. Solamente la podemos lograr cuando nosotros conocemos a la fuente del amor, a Cristo nuestro Señor, y qué es lo que Él busca para cada uno de nosotros. Si yo estoy alejado de Él, pues obviamente que no voy a saber ni siquiera cuál es el camino que debo de seguir. En consecuencia, no voy a lograr la conversión. Entonces, por más que yo tenga una esposa que a lo mejor sí conoce a Cristo y que repetidamente me perdone y me perdone y me perdone, si yo, esposo, no conozco a Cristo, no voy a lograr esa conversión y solamente puede ser una burla hacia el perdón de esa esposa que sí quiere ese cambio. Entonces, aquí es importante que los esposos, cuando ya están en ese tipo de violencia, no solo uno acuda a la presencia de Cristo con el sacerdote, a la iglesia, a los grupos parroquiales, a la pastoral de la caridad, sino juntos. Recuerden que vamos en una común unión, vamos en un proyecto de vida común. Estamos los dos en ese objetivo para la familia, para que mejore nuestra familia. Entonces, para que se dé ese perdón necesitamos estar adheridos a Cristo. Ahora, ¿qué necesitan los niños para un sano desarrollo? Bueno, esto es algo bien importante porque nosotros pensamos como padres que lo único que necesitamos es proveer dinero, llevarlos a la escuela y darles de comer. No basta con eso. Necesitamos dar más de eso. Necesitamos relaciones y ambientes seguros, estables, nutridores y seguros. Al decir relaciones, estamos hablando de papá y mamá. Si todo el tiempo estamos peleando, no hay relaciones seguras. Entonces tenemos que buscar esa armonía entre nosotros. Necesitamos un apego seguro a ambos padres, o al menos a uno de ellos. Muchas veces la ausencia, cuando salimos a trabajar, es de los dos. Entonces, ¿en dónde encontraría ese niño ese apoyo? Por eso es importante ponerse de acuerdo en ese proyecto de vida. Y por eso es importante que entendamos lo que les dije hace un momento. Cada uno de los cónyuges tiene un rol de vida. El padre es el que sale a traer el sustento y la madre es la que se queda bajo el cuidado de los hijos. Aun cuando sucede que por alguna situación se queda la mamá sola con los hijos, no den todo el tiempo al trabajo. Recuerden que el proyecto más grande que tienen cada uno de ustedes son sus propios hijos. Ese es su verdadera inversión, ese es su verdadero proyecto de vida. No podemos cambiar un trabajo o una cuestión monetaria por la seguridad, por el amor de nuestros hijos, por el tiempo que pasamos con ellos. Incluso sabemos que cuando ellos crecen se van a ir y se siente triste cuando la casa ya no tiene ese bullicio, cuando falta ese miembro de la familia que son nuestros hijos, o todos, a lo mejor se nos van todos juntos. Entonces disfrutemos cada momento que pasamos con ellos ahorita, sus sonrisas, sus ocurrencias, sus enojos incluso, pero no demos el 100% al trabajo. Nuestro verdadero trabajo está en ellos, en hacer hombres y mujeres de bien. Necesitamos también adultos protectores y cuidadosos. Eso es bien importante. No nada más protectores, no sobreprotectores. Una cosa es protegerlos,
¿Protegerlos de qué? De los peligros que hay en la vida, de llevarlos a la escuela para que nadie los vaya a jalar, protegerlos de enfermedades también, cuando veamos que alguno de nuestros hijos está en malas condiciones de salud, inmediatamente acudir al médico. Es muy diferente a sobreproteger. Sobreproteger es no permitirle al hijo que haga nada, que esté de ocioso, que no vaya teniendo buenas calificaciones y no me importe. No, no, no. Una cosa es proteger y otra sobreproteger. Si sobreprotegemos, haremos hijos no exitosos, haremos hijos realmente caprichosos, y ahora se da mucho esa situación donde los hijos son los que ordenan a los padres. Entonces, sin perder la autoridad, nosotros debemos de proteger a nuestros hijos. Deben ser enseñados y tener modelos de los valores de la dignidad humana y cristiana, la justicia, la igualdad, el respeto y el amor. Y esto se logra si yo estoy con ellos cuando observo sus juegos y hay niños que solo quieren ganar siempre, ganar, 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 no saben perder. Entonces es importante que esté la presencia del padre o la madre enseñándole, bueno, hijo, a veces se pierde, a veces se gana. Y no por eso nos vamos a enojar o vas a dar un golpe porque estamos generando violencia, porque no estamos cuidando de lo más importante que es nuestra empresa, los hijos. Además, también en los juegos es una muy buena oportunidad para que les enseñemos la igualdad entre niños y niñas. ¿Han escuchado ustedes cuando dicen, tú no juegas esto porque eres niño? O al revés, no juegas esto porque eres niña. No, hay juegos en donde podemos compartir y no por el hecho de que seas niño o niña no puedes hacerlo. Desde ahí, papás, podemos nosotros tomarnos un poquito de tiempo para enseñarle a nuestros hijos esa igualdad, esa dignidad de hombres y mujeres. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros entonces para que tengamos más familias sin violencias? Bueno, los padres y los maestros deben enseñar a sus alumnos e hijos a respetar tanto a las mujeres como a los hombres y a tratarlos como iguales. Eso es algo bien importante, pero es importante que nazca de la familia, porque hablábamos en los programas anteriores que a veces yo le digo, ¿sabes qué? Sírvele a tu hermano o sí, principalmente sírvele a tu hermano porque tú eres niña. Y no es así la situación. No estamos educando en igualdad de circunstancias. Además, vivimos en una sociedad donde necesitamos hombres y mujeres saber ciertos roles para poder ya sobrevivir, porque nos exige que hombres y mujeres salgamos también a la vida del trabajo, a la vida económica. Entonces tenemos que aprender hombres y mujeres a hacer todo. No porque yo sea niña, soy la única que tiene que aprender a cocinar, a limpiar, también los hombres. Las mujeres católicas pueden marcar la diferencia a través del acercamiento y del apoyo entre ellas. Las mujeres maltratadas suelen buscar ayuda primero en las mujeres que están cerca, que como son sus madres, sus amigas, algún grupo en el que estén acudiendo. Normalmente se acercan a una mujer para pedirle esa ayuda. Si usted es una de esas personas, pues tiene que brindarle su comprensión y su compasión. Le puede usted traer luz y confort. Pero si usted está rechazando o culpando a la víctima de la violencia, lo más probable es que se retire a su dolorosa soledad de nuevo. Es importante que nosotras, mujeres, entendamos el dolor por el que está pasando esta persona y lejos de estarla juzgando, tú tienes la culpa porque no haces esto, deberías, y darles consejos anticristianos, donde ya déjalo, olvídate de él, agarra a tus hijos y vete, ya no se los dejes ver. ¿Crees que realmente sea una actitud cristiana también a tus hijos privar de la presencia de su padre? Porque, perdón, pero la que elige o el que elige a la pareja somos nosotros mismos. Los hijos no lo eligen. Recordemos que los padres nos es dado por Dios. No los elegimos nosotros, pero sí nosotros podemos elegir a nuestra pareja. Entonces, somos nosotras o nosotros los que nos equivocamos a elegir a una pareja. Y después queremos meter cizaña en el corazón de un hijo cuando ni nosotras mismas podemos entender por qué se comporta de tal o cual manera nuestra pareja. Ahora imagínate un niño que no tiene madurez, ¿cómo puede entender lo que está sucediendo? Y te encargas a veces de inyectar cizaña. No debemos hacer eso. Entonces, para él o para los hijos, siempre él o ella, papá o mamá, va a ser la mejor persona, aunque para ti ya no lo sea. Pero para ellos siempre es importante que en lugar de romper ese vínculo, lo hagas que crezca y que crezca más. ¿Por qué? Porque te voy a decir que he encontrado mucha gente en los penales, mucha gente que está delinquiendo
y es precisamente cuando se hace el estudio criminológico de él, cuál podría ser la causa por la cual está llegando a este punto, es precisamente esa ruptura, fíjate, es cuando al niño se le ha inyectado tanto odio hacia su padre o hacia su madre y busca una salida. Entonces, es importante que no inyectemos ese tipo de venenos. Entonces, vamos a ir a los saludos de todos los radioescuchas, que siempre nos da muchísimo gusto tenerlos por aquí. Gracias a Patricia de Santos Endo, J.A. Crube, a Baraquiel Moreno Pacheco. Gracias por habernos sintonizado en esta mañana. Les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros, escuchándonos en este programa, y obviamente les pedimos que lo compartan con sus amigos, que a lo mejor sabemos que pueden estar sufriendo violencia doméstica, y pues es un buen mensaje para decirles, sí se puede vivir en familias sin violencia. Bueno, otra cosa que debemos hacer, las mujeres católicas pueden ayudar a las víctimas de la violencia siendo conscientes y participando en los esfuerzos de aprender sobre la violencia doméstica. Es importante aprender, así como sobre las leyes y los recursos locales disponibles para las víctimas. A veces llegan con, oye, fíjate que me está sucediendo esto, y no sabemos ni qué hacer, no sabemos a dónde canalizarla, no conocemos incluso a alguien de confianza que pueda brindarle un apoyo. Y hablamos desde un apoyo médico, porque viene lesionada la persona, un apoyo psicológico o un apoyo legal también, ¿por qué no? Un apoyo espiritual, que es lo que principalmente necesita primero sanarse el espíritu para que podamos tener fuerzas para hacer o tomar buenas decisiones en este matrimonio que está pasando por esta violencia, y no tomar decisiones tan arrebatadas de se acabó el matrimonio y los hijos no me interesan. Hay mamás que se van sin sus hijos. Ellas salvan su vida y dejan a los hijos dentro de las familias con violencia. Imagínense nada más. Es tanta la desesperación que nos hace tomar decisiones equivocadas. Una vez que usted sepa sobre la violencia doméstica, puede intervenir de esta manera, sencilla pero eficaz. Cuando sospeche que una mujer está siendo víctima de abuso, vaya con ella y pregúntele qué es lo que está pasando. Ojalá logre usted que se abra, que invoquemos al Espíritu Santo para que a través de ese espíritu ella se abra, ella pueda decirnos qué está pasando y podamos prestarle ayuda. Pero no se trata de ir a saber lo que pasa para divulgar el chisme, para juzgarla. Se trata de ir realmente con una actitud de servicio y de ayuda. Vaya con ella a un lugar donde puede obtener ayuda. Ok, yo no puedo darla porque no tengo la capacidad, los conocimientos o la ayuda idónea. Busque dónde, y si no se encuentra, en su núcleo de amigos, de conocidos, debe de haber alguien que pueda canalizarla, pero no la dejes sola. Estas personas están pasando por una tremenda depresión que muchas veces los ha llevado al suicidio. Entonces es importante el acompañamiento en este momento con la persona. Hay que respetar su confidencialidad en todo momento. Esto es bien importante. No porque cese la situación, vamos a empezar a divulgarlo con, oye, ¿qué crees que fulanito o fulanito están pasando por esto? Eso no es cristiano. No tenemos por qué estar juzgando. Si vamos a ayudar, ayuda. Y si no, mejor no te acerques, porque lejos de ayudarle le vas a hacer un daño más grande a la persona, porque de por sí se siente apenada con lo que está pasando y luego ya se enteró todo el vecindario o a lo mejor todo el grupo parroquial o no lo sé. Imagínate la pena que está pasando esta persona. O a lo mejor hasta lo divulgas en Facebook, sería algo terrible que le puede pasar a esta persona. Llegaría hasta el suicidio si nosotros hacemos esto, ¿no? Bueno, ahora sí es importante que hagamos nosotros como padres algunas reflexiones, sobre todo los que hemos ejercido en algún momento violencia sobre algún miembro de la familia. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que lastimé a mi esposa o a mi esposo? Que reconocí que lo hice y que le dije que lo sentía y le pedí perdón. Si sucedió todo eso, es bien un buen momento. ¿Cuándo fue la última vez? Otra, ¿me perdonó? Si no lo hizo, ¿me dijo por qué no? ¿He seguido haciendo el mismo daño una y otra vez sin que haya ningún cambio? ¿O estoy haciendo un esfuerzo sincero para comportarme de una manera amorosa a través de la autoconciencia, obteniendo ayuda de personas preparadas y buscando ayuda de parte del Señor en la oración y los sacramentos?
Mi esposa y mis hijos se llenan de alegría cuando me ven. Muy importante eso, ¿eh? ¿Estoy reflejando a Jesús, la luz del mundo en mi familia? Reflexiones que debemos de quedarnos en este programa en nuestro corazón y si no es así, empezar a modificar. Y recuerda que, como tratas, te tratarán. Los niños aprenden también por observación. No olvidemos que escuchan, pero además miran. Pues con esto concluimos nuestro programa, esperando sea de beneficio para tu espíritu y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.